Hoy nos visita el ingeniero Marcos Amarripa en este contexto de Así Vivimos y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para presentarnos un análisis de las finanzas públicas municipales de Torreón de 2018, que se gastó 3 veces más en nómina que en obra pública y tuvo sobre ejercicios de 850% en materiales y artículos de construcción y 154% en asesorías, entre otros. Este es un dato que ustedes han proporcionado desde la semana anterior, Marco, y lo hemos estado revisando. Ahí hay algunas situaciones que ya hemos platicado inclusive con el tesorero, en relación a por qué se incrementan los gastos en algunos rubros y por qué disminuyen en otros. Y entonces a mí nos gustaría mucho, por supuesto, que desde tu perspectiva, desde el análisis que hacen en el observatorio, nos interpretaras un poco estos datos de esta investigación. Sí, claro que sí, Marcela. Muchas gracias. Pues sí, atinadamente creo que hemos hecho aquí en el observatorio este ejercicio que habla también de, pues, del manejo de nuestros recursos públicos, cómo se están utilizando, a qué rubros se están privilegiando, a qué rubros no. Pero más allá de eso, es pues mostrar también a la ciudadanía y a estos tomadores de decisión quizá un tanto de esta indisciplina y de esta práctica que es ya muy común, que no solo es privativo a nivel municipal, también se ve a nivel estatal, incluso a nivel federal, de no respetar los presupuestos en rangos que son de alguna forma entendibles, ¿no? Sabemos que finalmente es un presupuesto y que puede haber diferencias entre lo ejercido y lo que se aprueba en un inicio, pero pareciera que esos presupuestos pues son de papel. La verdad es que poco se respetan, no hay una cultura de poder ir ejerciendo lo que se proyectó desde un inicio, pongámoslo así. A ver, yo proyecto esta obra, pero no puede ser que al final haya ejercido 4 o 5 veces más de lo que yo proyecté en ese inicio. Sabemos que pueden llegar ingresos adicionales y que tienen que ser distribuidos, pero hay algunos rubros en donde sí nos llama mucho la atención que ni siquiera se tenían presupuestados ejercer un recurso y que finalmente se ejercieron, por ejemplo, 47 millones de pesos en ayudas sociales. Entonces, esa indisciplina habla también de cierta opacidad o de levantar especulaciones de por qué se están tomando esas decisiones. Y aquí los responsables, más allá de señalar a los propios organismos, pues los contrapesos que se tienen de forma natural, que son los congresos o que son los cabildos, pues obviamente creo que no han estado haciendo esa labor de señalar, pero también de investigar y llamar a cuentas cómo es que se están ejerciendo esos recursos, sobre ejerciendo o subejerciendo. Pero es que los presupuestos, y acá se ha señalado atinadamente, es un supuesto. ¿Sí? Y entonces durante el devenir de la llegada de las partidas, etcétera, los extras que también pudieran haber, e inclusive la mayor recaudación que luego es premiada por la federación en algunos rubros, pudiera haber extras. Y entonces tratar de entender por ahí que haya este tipo de excedente en algo que se ha presupuestado con menor cantidad. Así es. ¿Podremos encontrar por ahí explicaciones, Marco? Sí, yo creo que sí. Mira, finalmente los presupuestos se hacen en base a supuestos, pero en base a supuestos históricos de cómo es el comportamiento. Sí. Ahora, recordemos que hay modificaciones a los presupuestos. Yo estaba escuchando a la diputada Maru Cázares y efectivamente los primeros 3 meses se hacen adecuaciones o modificaciones a los presupuestos, pero ni siquiera aquí sabemos las modificaciones que se han estado haciendo. ¿Tendrán que presentarlas? Tendrían que presentarlas, exactamente, porque todo esto se aprueba, ¿sí? Cada organismo presenta su presupuesto, presenta si hay modificaciones a ese presupuesto y quien aprueba es el Cabildo o quien aprueba es el Congreso. Con los programas estos que exactamente. Que luego exactamente. Ahí es donde no nos cuadra mucho esta teoría de decir, oye, es que yo no puedo saber hasta el final y sí señalamos, pero nos mayoritean. A ver, la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios obliga que cada 3 meses se esté informando este tipo de datos. Entonces, cada 3 meses tú puedes ir revisando el avance de cómo se está ejerciendo ese presupuesto y puedes identificar si va a haber un subejercicio o está habiendo un subejercicio. Esa es la finalidad, por eso la obligación de transparentar cada 3 meses esta información. Pero al final del año encontramos rubros
que, por ejemplo, en materiales y artículos de construcción en Torreón, donde solo se aprobaron 3.4 millones, finalmente se vinieron ejerciendo 32.3. O sea, hay una diferencia tan grande que no sabemos, más allá de quién hizo las obras, cómo se hicieron, si fue sobrecosto, si fue demasiado el tiempo en que se hicieron. Nos llama mucho la atención esas variaciones tan drásticas que no deberían de existir si tú en tu presupuesto estás contemplando proyectos de esa magnitud. Exactamente, entonces... Pero, a ver, déjame preguntarte algo. Pienso en las situaciones tan serias que tuvimos producto de la inundación. ¿Sí? Hay que recordar que Torreón estaba totalmente negado. Que hubiesen llegado recursos para poder sortear un poco esto. ¿Podrían estar incluidos ahí en mantenimiento y materiales? Siempre y cuando tengas tú ingresos excedentes que te justifiquen eso. Porque o una la otra partida es, extraordinaria. O una partida extraordinaria. O la otra es reducirle del presupuesto a otros rubros para poder beneficiar esa necesidad apremiante en ese momento, ¿sí? Pero eso tendrían que explicarlo para que haya pues esa transparencia y esa rendición de cuentas. Y en el estudio que ustedes hicieron no viene dónde se descobijó y que es que descobijan en la cobija, ¿se acuerdan? Se hizo ya más chica, ¿no? Sí. Entonces, todo eso también obliga a replantear, bueno, cómo vamos a distribuir estos recursos. Pero también vemos que son rubros en donde pues también no generan mucho valor. Esto de las asesorías me parece también muy preocupante. 47 millones de pesos cuando ni siquiera habían presupuestado gastar un solo peso en asesoría, en ayudas sociales, por ejemplo. Vamos enterándonos qué tipo de asesorías. Exacto. Y cuál fue el costo-beneficio. Exactamente, Marcia. Ahí es donde creo que es el siguiente paso. Primero es señalar estas diferencias entre lo aprobado y lo ejercido, ¿sí? Que no solo es privativo a nivel, insisto, a nivel municipal Torreón, también se presenta en otros estados y es lo que ha señalado muchas veces pero el más de INPO, muchos México consuelo de Evalúa. tontos. Exactamente. Esa no es la justificación. Creo que más allá de este señalamiento, el siguiente paso es, como bien lo mencionan, pues verificar que estos incrementos pues sean eficientes y hayan solucionado una necesidad en ese momento. Existen los presupuestos participativos, en donde la ciudadanía participa en el diseño de esos presupuestos y les dice, junto con el gobierno, qué obras son las que se tienen que hacer como prioridad y en dónde se tienen que gastar nuestros recursos. Pareciera que aquí no hay esa cultura en donde no se apegan a las normativas de lo que se suprestó finalmente lo ejercido, ¿no? Hay muchísima información, la verdad es que aquí nos podemos pasar mucho tiempo porque podemos comparar, por ejemplo, los presupuestos de ingresos del 2018 con el 2019, los presupuestos de egresos 2018-2019 y nos vamos a encontrar con muchas diferencias que muchas veces para los ojos de los ciudadanos no sabemos qué se tomó en cuenta para estar presupuestando un recorte importante o un aumento importante en rubros muy específicos. Por ejemplo, el impuesto predial se presupuestó en 2018 190 millones de pesos de recaudar. Ahora para el 2019 se presupuestaron 230, es decir, 40 millones de pesos más. De ahí explica el por qué a lo mejor algunos sobreejercicios. Pero lo que no nos explicamos es por qué la mayoría de estos rubros tienen sobreejercicios, pero con un porcentaje muy elevado a lo que deberían de estar como presupuestos, tener esas diferencias con lo ejercido. Por eso nosotros señalamos, sí, es un presupuesto finalmente, debería de haber modificaciones, pero en rangos razonables, ¿sí? Cuando hay diferencias tan grandes, pues llama mucho a la especulación, llama mucho en cómo se están utilizando esos recursos. ¿Y cuáles fueron los rubros? Porque en el cuadro que tú nos presentaste, vienen todos estos sobreejercicios y el único subejercicio que ahí se presenta es el de servicios personales por 0.6%. Realmente no es mucho. De 798 presupuestados, se gastaron 793 millones, ¿sí? Que no es mucho, realmente es 0.6%. Sin embargo, hubo un 19% más de lo aprobado en general, ¿sí? ¿De dónde salió ese dinero?
Ese dinero sale de los ingresos por diferentes extraordinarios impuestos. Por ejemplo, el impuesto predial, ¿sí? Sale de el ISAI, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. O sea, ¿se recibió más de lo que se presupuestó? Se recibió más de lo que se presupuestó, o de algunos otros impuestos, como el derecho de alumbrado público, por ejemplo. Son esos ingresos adicionales que se tendrían que distribuir, pero obviamente estos, como lo hemos señalado también a nivel estatal, tienen un propósito, ¿verdad? Si yo recaudo más, pues no debería también de incrementar en ese porcentaje, por ejemplo, mi nómina. Hay un destino, ¿no? De hecho, la ley te dice, si tú recibes de más, lo tienes que gastar en esto. Exactamente. Y no se está gastando en eso. Y no se está gastando en esto. De hecho, en el presupuesto de gastos que en el municipio de Torreón, a pesar de que la nómina tuvo una reducción de 0.6, que eso es importante, o sea, se mantuvo la misma nómina, pareciera, en el 2018 presupuestaron para nómina 798 millones de pesos. Para 2019 se tienen presupuestados 91 millones de pesos más de un año a otro para este 2019. Pero dice el tesorero que eso es debido al incremento de los elementos policíacos, ¿no es así? Pues hay un 11.4%. De hecho, si tú ves aquí seguridad pública, en esa tablita del estado analítico del ejercicio del presupuesto, hay un recorte para seguridad pública. Se aprobaron 312 millones, se redujo 11 millones, finalmente el modificario ya fueron 301 millones de pesos. O sea, eso hay una incluye reducción la nómina de seguridad pública, de este organismo que tiene una reducción, puede haber ampliaciones o reducciones. En este 2018 hubo una reducción del 11%, Oye, de 11 millones de pesos. ¿Tú tienes la cifra exacta de cuántos policías se ha aumentado mira, esa información ha estado muy resguardada. Que por seguridad, ¿no? Nos han comentado que por seguridad, pues valdría la pena revisar la nómina y ahí saber qué número de elementos, con el número de elementos cuentan. Entiendo que por cuestiones de seguridad hay diferentes números. Alguien dice que se ha incrementado de manera importante y hay quien dice que no. Pues mira, se acaban de incorporar los 150 cadetes de la academia. Esos también obviamente van a representar un ingreso, un gasto adicional en la nómina. Pero también tenemos ingresos adicionales. O sea, está el derecho de agua potable, aunque es de una entidad descentralizada, está el impuesto predial, está el ISAI, están los derechos de alumbrado público y algunos otros impuestos que realmente no son tan significativos, como el impuesto a la conservación del pavimento, lo de las licencias. Todo eso son ingresos y tiene que haber un presupuesto aprobado y un gasto ejercido. Y ahí ver esa disciplina o indisciplina de manejarlo en los rangos pues razonables, ¿no? Porque ver diferencias tan grandes lo único que provoca pues es esta incertidumbre de entonces quién lo aprobó, por qué lo aprobaron, en qué se están gastando, por qué privilegian unos rubros que otros, etc. No hay manera que lo que ustedes investigaron no esté acorde a lo que realmente sucedió. Pues bueno, son datos oficiales. Aquí habrá que hacer un trabajo de campo para ir a revisar, por ejemplo, obra pública. Este monto que hoy se publica aquí, por ejemplo, 286 millones, salir a la calle y revisar que esas obras pues tengan ese valor de 286 millones que se ejercieron. No se hace, la verdad es que nosotros hemos intentado hacerlo a nivel estatal. Hicimos una vez, tratamos de hacer un ejercicio con obras nada más de aquí de Torreón, cuando señalamos lo del impuesto sobre nómina. Me gustaría hacerlo para este año, un ejercicio igual, porque hay incluso aquí reportes de que ya se ejerció el recurso en inversión pública y muchas veces pasamos y vemos que la obra ni siquiera está terminada y ya está totalmente ejercido ese recurso. Entonces, creo que valdría la pena hacerlo, incluso con otras organizaciones que también, algunos colegios de arquitectos, colegio de ingenieros civiles, etcétera, que pudieran tener mayor conocimiento de las obras, saber cómo va el avance y ir revisando que esos avances de gestión financiera trimestrales pues coincidan con el avance de las obras. Esta investigación del observatorio ya la conocen las autoridades municipales. Sí. ¿Ha habido algún comentario? No, de hecho hemos recibido algunos comentarios de regidores de oposición
pero al momento no hemos recibido algún comentario oficial por parte del ayuntamiento. Sí, porque luego vienen las consabidas descalificaciones, ¿no? Pero en este caso no ha sido así. En este caso no ha sido así. Obviamente todos estos son datos de la cuenta pública al 2018, son datos de los presupuestos que también se hacen, pero aquí el llamado pues es a esta disciplina, a esta prudencia financiera y a respetar en la medida de lo posible los presupuestos que desde un principio se aprueban, se discuten, se invierte tiempo en eso para que al final del año este comparativo con lo que se ejerció y con lo que se presupuestó pues haya unas diferencias enormes que pues esto obviamente pues abre la puerta a pensar que no se está utilizando el recurso de forma adecuada, ¿no? Bien. Marco, pues muchísimas gracias. ¿Dónde se puede ver con más detalle? En nuestras redes sociales estamos ya publicando estas infografías, observatoriodelalaguna.org.mx, en Twitter y en Facebook estamos constantemente dando esta información de análisis de la cuenta pública municipal. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros. Ustedes, El ingeniero gracias. Marco Samarripa estuvo con nosotros.